Título: El precio de la ceguera. El gancho explosivo. ¡Alerta! Antes de sumergirte en esta historia de traición y poder, te hago una advertencia. Lo que estás a punto de leer te hará cuestionar a quién tienes a tu lado. ¿Estás seguro de que conoces a tu pareja? ¿O has subestimado a la persona que te sirve el café cada mañana? Este hombre, Ricardo Vargas, creía que el mundo era su escenario y que su esposa, Catalina, era solo una decoración elegante, predecible y aburrida. Esta noche, con una amante deslumbrante del brazo, él iba a la fiesta más exclusiva del año en un megayate en Acapulco. Pero lo que no sabía es que el yate, la fiesta y el destino que buscaba le pertenecían a ella. Pulsa me gusta si crees que el karma es real y suscríbete al canal para ver cómo se desmorona la vida de este hombre. Traducción y reescritura. Ricardo Vargas creía que el mundo era un escenario y él era su estrella. Veía a su esposa, Catalina, como una parte hermosa pero insípida del decorado, confiable, discreta y totalmente predecible. Esta noche iba a ocupar su lugar central en la fiesta más exclusiva del año, celebrada en el yate de un multimillonario. Con una mujer vibrante y adoradora en su brazo, estaba listo para reclamar su destino. Le dijo a Catalina que estaba en un viaje de negocios, una simple mentira para una mujer simple. No tenía idea de que el escenario al que estaba a punto de subir no era suyo en absoluto. Él era simplemente un invitado en una obra de teatro en la que no sabía que había sido elegido, y la directora, la productora y la dueña de toda la producción era la única mujer que tan tontamente había subestimado. El aroma a dinero viejo y nueva ambición se aferraba al aire en la extensa casa suburbana de Ricardo Vargas, en un barrio exclusivo de Ciudad de México. Era un aroma que él cultivaba con el mismo cuidado meticuloso que dedicaba a sus zapatos de cuero italiano y a su colección de relojes suizos cuidadosamente seleccionada. La casa, una formidable estructura de piedra gris y cristal frío con vistas a un césped impecablemente cuidado, era su testimonio del éxito. O más bien, él la consideraba suya. En realidad, era de Catalina. Un detalle perdido para Ricardo, quien veía todo lo que poseía su esposa como una mera extensión de sí mismo. Catalina del Valle, que había tomado su apellido pero no su naturaleza, era un enigma que él había dejado de intentar resolver hace mucho tiempo. Se había casado con ella por su gracia tranquila y lo que él percibía como un espíritu maleable y gentil. Ella era el telón de fondo perfecto para un hombre como él, hermosa de una manera clásica y discreta que nunca amenazaba con eclipsarlo, y aparentemente contenta con una vida dictada por almuerzos benéficos y reuniones del club de jardinería. La encontraba predecible, sus rutinas tan suavemente monótonas como el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La amaba, suponía, de la manera en que uno ama un sillón cómodo y gastado. Era familiar, de apoyo, y nunca tenías que pensar en ello. «Estaré en Monterrey hasta el domingo», anunció Ricardo, entrando a zancadas en la cocina. Se aflojó la corbata de seda del cuello, la imagen de un hombre agobiado por una inmensa responsabilidad. La fusión de Blackwood está en una etapa crítica. Harrison llevará a todo el equipo ejecutivo en avión. Catalina estaba junto a una isla de mármol, arreglando un ramo de hortensias blancas. No levantó la vista, concentrada por completo en la delicada colocación de un tallo. «Oh, eso es repentino. Pensé que las reuniones eran en Miami la próxima semana». Su voz era tranquila,
un lago plácido que él podía rozar sin pensarlo 2 veces. Sintió un conocido destello de irritación por su falta de asombro ante su mundo corporativo. Las cosas cambian, querida. El mercado no espera a nadie. Es una jugada de poder de última hora. Iremos en su jet privado. Añadió el último detalle para causar efecto, esperando que la impresionara. «Ya veo», dijo ella, girándose por fin. Sus ojos, de un gris profundo y reflexivo, se encontraron con los suyos. No había atisbo de sospecha, ni pizca de curiosidad. Solo una aceptación plácida, que era a la vez un alivio, y de una manera extraña, un insulto. ¿Realmente le importaba tan poco su vida? Bueno, asegúrate de empacar un abrigo. Dicen que el clima en Monterrey es bastante impredecible en esta época del año. Casi se rió. Monterrey. La mentira había escapado de su lengua tan fácilmente. No iba a Monterrey. Iba a Acapulco para el evento social más esperado de la temporada. Una fiesta privada a bordo del megayate, el Silencio, que se rumoreaba era propiedad de un reclusivo magnate de la tecnología. La invitación había llegado a través de su jefe, Harrison Blackwood, y era el boleto dorado que Ricardo había estado esperando. Esta era su oportunidad de codearse con los verdaderos titanes de la industria, el tipo de hombres que no solo poseían empresas, sino que moldeaban economías, y no se llevaría a su esposa tranquila y sensata. Se llevaría a Estefanía. Estefanía Montoya era todo lo que Catalina no era. Era un fuego artificial, de color vibrante y risa fuerte. Tenía 26 años, con una cascada de cabello rubio que no era del todo suyo, y una ambición implacable que igualaba la suya. Lo miraba con la adoración de ojos abiertos que él sentía que merecía, maravillada por sus historias de batallas en salas de juntas y adquisiciones corporativas. Ella era una emoción, un accesorio que gritaba éxito mucho más fuerte de lo que su reservada esposa podría hacerlo jamás. Llevar a Catalina a una fiesta como esta sería como llevar a una bibliotecaria a un concierto de rock. Ella no sabría cómo actuar. Estefanía, por otro lado, había nacido para el escenario. «Haré que la señora Elena empaque mis cosas», dijo, dando por terminada la conversación. Se inclinó para besar la mejilla de Catalina. Su piel estaba fresca, y ella olía vagamente a lavanda y jabón. Era el aroma del hogar, de la estabilidad, y en este momento se sentía como una jaula. «No me esperes despierta esta noche. Tengo que trabajar hasta tarde para prepararme». «Claro, Ricardo», respondió ella, su voz suave como la seda. «Trabaja duro y ten cuidado». Él se alejó, ensayando mentalmente la personalidad que adoptaría para la noche. El ejecutivo poderoso y ascendente con una belleza deslumbrante en su brazo. No vio la mirada en los ojos de Catalina mientras lo veía irse. No vio que la superficie plácida del lago se ondulaba, revelando una profundidad que él no podía imaginar. No se dio cuenta de que su mano, la que no sostenía un tallo de flor, estaba apoyada sobre una tableta elegante y encriptada, su pantalla mostrando el manifiesto final para un evento privado. Un manifiesto que tenía su nombre en él, y junto a él una única y condenatoria anotación: invitado no confirmado. Ella colocó cuidadosamente la última hortensia en el jarrón, la imagen de la tranquilidad doméstica. La ilusión era perfecta y estaba a punto de ser destrozada. El camino hacia Acapulco fue una sinfonía de la autosatisfacción de Ricardo. Se sentó al volante de su Mercedes, un coche que se había comprado como bonificación, sintiendo el latido del motor como una extensión física de su propio poder.
A su lado, Estefanía Montoya era un espectáculo deslumbrante. Llevaba un vestido carmesí, que era menos una prenda de vestir, y más una declaración de intenciones, aferrándose a sus curvas de una manera que dejaba poco a la imaginación y todo al deseo. Los diamantes, alquilados, aunque ella no lo sabía, brillaban en su garganta y orejas, capturando los últimos rayos del sol poniente. «Todavía no puedo creer que vayamos a esto», suspiró ella, su voz un ronroneo áspero. Pasó una mano perfectamente cuidada por el cuero liso del salpicadero. Una fiesta en el silencio. Todo el mundo ha estado hablando de ello durante meses. Dicen que el dueño es más rico que Dios y casi igual de invisible. «No es invisible para la gente adecuada, Tiff», dijo Ricardo, una sonrisa engreída jugando en sus labios. Disfrutaba educándola sobre los matices del mundo que estaba tan cerca de conquistar. En nuestro mundo, no se trata de quién eres, sino de a quién conoces. Harrison Blackwood lo conoce, y yo soy la mano derecha de Harrison. Es matemática simple. «Mi hombre brillante», arrulló ella, inclinándose para besarle la mejilla, dejando un leve rastro de lápiz labial coral. «Vas a ser dueño de esta ciudad algún día». Él lo creyó. La noche se sentía como una coronación. Tenía el coche, la mujer, la invitación. Había construido meticulosamente esta versión de sí mismo, la versión que merecía un asiento en la mesa. ¿Crees que Ricardo realmente amaba a Catalina o solo amaba el control que sentía sobre ella? Deja tu opinión en los comentarios. Pensó en Catalina, probablemente en casa leyendo un libro, o tal vez asistiendo a una de sus tediosas reuniones benéficas. Sintió una punzada, no de culpa, sino de lástima. Lástima por su vida pequeña y circunscrita. Ella nunca entendería la emoción de la casa, el zumbido eléctrico de la ambición que lo alimentaba. Ella estaba contenta en su jaula dorada, mientras él estaba destinado a gobernar la jungla. Mientras se acercaban al puerto deportivo, la escala de la riqueza en exhibición se volvió impresionante. Un bosque de mástiles perforaba el cielo del crepúsculo, pertenecientes a embarcaciones que eran menos barcos y más mansiones flotantes. Pero incluso entre estos gigantes, el silencio se destacaba. Era colosal. Una maravilla elegante de varios pisos de ingeniería moderna, reluciente bajo las luces del puerto deportivo, con líneas tan afiladas y elegantes que parecía estar cortando el agua, incluso mientras estaba atracado. Eran más de 100 metros de poder puro y sin adulterar, con un helicóptero sentado con indiferencia en su cubierta superior. Un tranquilo ejército de miembros de la tripulación con uniformes blancos nítidos se movía con eficiencia silenciosa. Por primera vez esa noche, una astilla de duda perforó la bravuconería de Ricardo. Este era un nivel de riqueza que hacía que su Mercedes se sintiera como un juguete de niño. Esto no era solo éxito, era dominio. Rápidamente suprimió el sentimiento, reemplazándolo con una oleada de deseo posesivo. Este era el mundo al que pertenecía. No se dejaría intimidar. «¡Dios mío, Ricardo!», susurró Estefanía, su voz llena de asombro genuino. Es un palacio. Y nosotros, querida, tenemos una invitación a la sala del trono», dijo, recuperando la confianza. Aparcó el coche con el servicio de valet y tomó su brazo, caminando hacia la pasarela como si fuera el dueño del lugar. Le dio su nombre a un hombre de aspecto severo con un auricular, que lo cotejó con una tableta y asintió secamente. «Señor Vargas, bienvenido a bordo». Al pisar la cubierta de teca pulida, el sonido de un cuarteto de cuerda
y un murmullo sofisticado y tenue los inundó. Los camareros se deslizaban entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos increíblemente intrincados. Los invitados eran una colección de rostros que él reconocía de las portadas de revistas de negocios y páginas de sociedad. Directores ejecutivos, senadores, herederos de dinero antiguo y multimillonarios de la tecnología. Vio a Harrison Blackwood al otro lado de la cubierta, dominando la escena con un grupo de inversores, y sintió una punzada de orgullo. Había llegado. Estefanía se aferró a su brazo, con los ojos muy abiertos. «Esto es una locura. Mira, ¿no es ese el gobernador Cienfuegos y Beatriz de la Torre, la columnista? Trata de actuar como si ya hubieras estado aquí», murmuró Ricardo, aunque estaba igual de impresionado. Agarró 2 copas de champán, entregándole una. «Mézclate, pero no te alejes. Quédate conmigo. Necesitamos proyectar una imagen de pareja poderosa». Estaba tan absorto en su actuación, en la curación de cada mirada y apretón de manos, que no se dio cuenta de las sutiles corrientes que se movían bajo la superficie brillante de la fiesta. No vio la forma en que ciertos invitados lo miraban, luego a Estefanía, antes de compartir un comentario susurrado con su acompañante. No registró las sonrisas extrañamente cómplices de la tripulación. Era un actor en un escenario, cegado por las luces del escenario, completamente inconsciente de que la audiencia ya conocía el argumento, conocía el giro, y solo estaban esperando que comenzara el acto final y devastador. Buscó con la mirada al misterioso anfitrión, el rey invisible de este castillo flotante, ansioso por presentar sus respetos y dejar su marca. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a la dueña muy pronto. El aire en la cubierta superior de El Silencio era denso con el aroma a agua salada y perfume caro. Ricardo, con Estefanía pegada a su lado como un accesorio de diseñador, navegó por la multitud con una gracia depredadora. Su objetivo era claro: encontrar a Harrison Blackwood, asegurar una presentación breve pero impactante a su anfitrión y solidificar su posición como un jugador indispensable en la órbita de Blackwood. Vio a Blackwood cerca de la popa, inmerso en una conversación animada con un senador y un administrador de fondos de cobertura. Ricardo comenzó a dirigir a Estefanía en esa dirección, pero su camino fue interceptado por un hombre que pareció materializarse de entre la multitud. El hombre era alto e impecablemente vestido con un traje azul marino, a medida que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Ricardo. Tenía ojos oscuros e inteligentes, una sonrisa cálida pero inescrutable, y un aire de autoridad relajada que lo convertía en el centro de gravedad inmediato. Ricardo no lo reconoció. Era demasiado joven para ser el dueño reclusivo, razonó. Debe ser un hijo, o tal vez el jefe de personal. El guardián, Ricardo Vargas, dijo el hombre, extendiendo una mano. Su voz era suave y transmitía una confianza fácil. Es un placer conocerte finalmente en persona. Soy Leo Guzmán. Ricardo le estrechó la mano, sorprendido de que este hombre supiera su nombre. Debe ser más importante de lo que parecía. El placer es todo mío, señor Guzmán. Esta es una embarcación increíble. Mis cumplidos al anfitrión. Hizo un gesto vago, como si el anfitrión fuera una deidad flotando en el éter. La sonrisa de Leo se ensanchó ligeramente, un brillo de diversión en sus ojos. Estamos muy orgullosos de ella, y por favor, llámame Leo. Luego dirigió su atención a Estefanía, su mirada educada pero breve, una rápida evaluación profesional que catalogó su vestido, sus joyas
y su expresión ansiosa en un solo barrido. Y tú debes ser su invitada. La frase era extraña. No tu encantadora esposa o tu pareja, solo su invitada. Fue un desaire sutil, casi imperceptible, pero hirió el ego de Ricardo. Estefanía, sin embargo, no se dio cuenta. Ella sonrió, ofreciendo su mano. Estefanía Montoya, es un absoluto honor estar aquí. Su yate es lo más hermoso que he visto. Nos alegra que te guste, señorita Montoya, respondió Leo, su tono perfectamente cortés. Su enfoque, sin embargo, regresó inmediatamente a Ricardo. Te hemos estado esperando, señor Vargas. De hecho, tu presencia esta noche es particularmente significativa. El pecho de Ricardo se hinchó de orgullo. Significativa, lo sabía. Blackwood debió haber estado cantando sus alabanzas al anfitrión. La fusión, sus brillantes estrategias, todo estaba dando sus frutos. Bueno, me siento honrado de ser considerado así. Harrison Blackwood ha sido un gran mentor, y el trabajo que estamos haciendo juntos está a punto de remodelar la industria. Leo asintió lentamente, su expresión ilegible. Sí, Harrison Blackwood, él está aquí, por supuesto, disfrutando de nuestra hospitalidad. Hubo un énfasis peculiar en la palabra nuestra, pero Ricardo estaba demasiado ocupado regodeándose en su propia importancia percibida para darse cuenta. Antes de que te arrastre la multitud, debo decirte que la dueña del silencio se asegura de saludar personalmente a cada invitado. Ella hará su bienvenida oficial en breve. Espero que te quedes para ello. Ella. La anfitriona era una mujer. Los cálculos internos de Ricardo cambiaron. Se había imaginado una figura tipo Howard Hughes, un anciano canoso escondido del mundo. Una mujer. Eso era inesperado. Probablemente alguna heredera que había heredado la fortuna de su padre o esposo. Hizo que la conquista fuera menos impresionante, pero tal vez sería más susceptible a su encanto. ¿Una mujer?, susurró Estefanía mientras Leo se excusaba y se fundía de nuevo en la multitud. ¡Qué fabuloso! ¿Crees que es soltera? ¿Crees que es vieja? No importa, murmuró Ricardo, sus ojos escudriñando a la multitud con renovado interés. Esto cambia el ángulo de aproximación, pero no el objetivo. Sintió un renovado sentido de propósito. Encantaría a esta misteriosa matriarca, esta reina de la tecnología. Él podría hacer eso. Era bueno con las mujeres. Miró a Estefanía, luego pensó en Catalina. Sabía cómo manejar sus expectativas, cómo jugar con sus emociones. Esto sería fácil. Decidió ir al bar a por un trago, sintiendo una nueva arrogancia en su paso. Mientras esperaba, escuchó a dos mujeres hablando cerca. Una era Beatriz de la Torre, la influyente columnista de Sociedad, cuyas palabras podían hacer o deshacer una reputación de la noche a la mañana. Lo construyó todo desde cero, ¿sabes?, decía Beatriz, su voz un susurro bajo y conspirador. No heredado. Dicen que comenzó en un garaje, solo 2 servidores, y una idea que todos decían que era imposible. Escribió el código original ella misma. Increíble, respondió su acompañante. Y mantenerse tan privada durante tanto tiempo, especialmente en esta época. Es una clase magistral de poder. Nadie sabía siquiera qué aspecto tenía hasta hace aproximadamente un año. Las orejas de Ricardo se aguzaron. Una mujer hecha a sí misma. Eso era una bestia diferente por completo, más formidable, más interesante. Sintió una punzada de emoción genuina. Este era un verdadero par. Sintió un repentino y agudo desdén por las herederas y socialités que salpicaban la fiesta. Esta mujer, esta dueña, era como él. Una constructora,
una visionaria. Se giró del bar, copa de champán en mano, y vio a Leo Guzmán de nuevo. Esta vez, estaba de pie con Harrison Blackwood. Y la dinámica era totalmente incorrecta. No era Leo informando a Harrison. Era Harrison, el jefe poderoso e intimidante de Ricardo, quien estaba escuchando con una expresión absorta, casi deferente. Leo estaba hablando, y Harrison estaba asintiendo, su lenguaje corporal el de un subordinado. Un nudo frío de confusión comenzó a formarse en el estómago de Ricardo. ¿Quién diablos era Leo Guzmán? ¿Y por qué su jefe parecía estar siendo llamado a la oficina del director? La realidad perfectamente construida que había levantado para esa noche estaba comenzando a resquebrajarse en los cimientos, y por primera vez sintió una premonición escalofriante de que él no era la estrella de este espectáculo, sino un tonto que se había metido en el escenario equivocado. El cuarteto de cuerda hizo la transición de Vivaldi a algo más moderno y melancólico, un sutil cambio en la atmósfera de la fiesta, que reflejaba la creciente inquietud en el estómago de Ricardo. Trató de descartar la extraña interacción entre su jefe y Leo Guzmán. Quizás Guzmán era un inversor clave, un socio silencioso de inmensa influencia. Sí, esa tenía que ser. Era la única explicación que mantenía intacta la visión del mundo de Ricardo. Finalmente se encontró con la mirada de Harrison Blackwood al otro lado de la cubierta. Hizo un gesto seguro con la cabeza, levantando su copa en un brindis silencioso. La respuesta de Blackwood no fue la sonrisa cálida y conspiradora que esperaba. En cambio, el rostro de su jefe se tensó. Sus ojos parpadearon de Ricardo a la Estefanía, vestida de carmesí, y viceversa. La mirada que le dio a Ricardo fue de profunda decepción, mezclada con algo más. Lástima. Antes de que Ricardo pudiera procesar esto, Blackwood se desvinculó de su conversación y caminó hacia él. Su paso era pesado, decidido. «Vargas», dijo, su voz baja y tensa, desprovista de su habitual jovialidad. «Harrison, qué noche, una reunión increíble», dijo Ricardo, tratando de proyectar un aire de pertenencia sin esfuerzo. «Estaba a punto de ir a buscarte. Ella es Estefanía Montoya». Estefanía ofreció una sonrisa deslumbrante. «Señor Blackwood, es un gran honor». Blackwood le dio una mirada tan fugaz que apenas fue un reconocimiento. Sus ojos fríos y furiosos estaban fijos en Ricardo. «¿Qué demonios estás haciendo, Ricardo?». La pregunta golpeó a Ricardo como un golpe físico. «Disculpa». «Trayéndola», siseó Blackwood, su voz un susurro venenoso, que era de alguna manera más aterrador que un grito. «A este evento, de todas las cosas arrogantes, idiotas y autodestructivas que has hecho, esto se lleva el premio». Ricardo estaba completamente desconcertado. Su realidad cuidadosamente construida se estaba desmoronando a su alrededor. «Harrison, no entiendo. Es mi cita. Es una fiesta». Blackwood soltó una risa corta e incrédula, totalmente desprovista de humor. «¿Una fiesta? ¿Crees que esto es solo una fiesta? ¡Tonto! ¿Crees que la invitación que te extendí era para que trajeras a tu capricho del mes a presumir? Te invité porque estaba tratando de ayudarte, de darte una última oportunidad para salvar tu carrera y quizás tu vida. Asumí que tendrías la decencia y la inteligencia básicas para traer a tu esposa». «¿Mi esposa?», tartamudeó Ricardo, el nombre sonando extraño en este contexto. «Catalina. ¿Por qué iba a traer a Catalina? Ella no tiene interés en estas cosas. Ella no encajaría». La mirada de desprecio en el rostro de Blackwood se hizo más profunda. «¿No encajaría?», repitió, como si saboreara las palabras y las encontrara repulsivas. «Has estado casado con esa mujer durante 10 años.
y sabes tan poco sobre ella que es, sin lugar a dudas, el mayor fracaso de tu vida. Tú ves a un ama de casa tranquila. El resto del mundo, el mundo que importa, ve a una de las mentes más brillantes y poderosas de nuestra generación. La cabeza de Ricardo daba vueltas. Sintió una ola de mareo. El champán se volvió agrio en su estómago. Esto era una pesadilla, una broma extraña e incomprensible. ¿De qué estás hablando? Catalina, ella dirige una pequeña fundación benéfica para la alfabetización infantil. Organiza colectas de libros. Blackwood lo miró fijamente por un momento, y Ricardo vio un último destello de lástima en sus ojos antes de que fuera extinguido por la furia pura y fría. Estás acabado, Vargas, no solo en mi firma. Creo que estás a punto de acabar en todas partes. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ricardo allí de pie, con el rostro pálido, la mente tambaleándose. Estefanía, que había presenciado todo el intercambio, parecía horrorizada. «Ricardo, ¿qué fue eso?», susurró ella, su voz temblando. «¿Qué quiso decir con lo de tu esposa?». Ricardo no pudo responder. Su mirada se desvió por la cubierta, que ahora se sentía menos como una fiesta y más como una arena. Vio los susurros, las miradas de reojo, y los entendió por primera vez. No eran miradas de admiración, eran miradas de curiosidad mórbida. Todos lo estaban mirando, esperando que cayera el hacha. Sus ojos encontraron a Leo Guzmán de nuevo. Estaba de pie cerca de una pequeña plataforma elevada en la proa del yate, un micrófono en la mano. La música se desvaneció y un silencio se apoderó de la multitud. «Señoras y señores», la voz suave y amplificada de Leo resonó por la cubierta. «Si me permiten un momento de su atención». Todas las caras se giraron hacia él. Ricardo sintió una sensación de pavor tan profunda que fue casi paralizante. Estefanía le agarró el brazo, sus uñas clavándose en la chaqueta de su traje. «Durante años, ella ha preferido trabajar entre bastidores», continuó Leo, su voz resonando con admiración genuina. «Ella cree que el trabajo debe hablar por sí mismo, que la innovación es más importante que la fama y que la integridad es más valiosa que la publicidad. Ella construyó un imperio no sobre un apellido familiar o una herencia, sino sobre una base de genio puro, sin adulterar, y trabajo duro implacable». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. Sabía, con una certeza repentina y desgarradora, lo que estaba a punto de suceder. Era imposible, insano. Pero lo sabía. Esta noche no solo estamos celebrando el lanzamiento de la red satelital Aura, un proyecto que redefinirá las comunicaciones globales, dijo Leo, ampliando su sonrisa. Estamos celebrando a la visionaria que lo hizo todo posible. Es mi más profundo honor y mi mayor privilegio presentarles a mi socia, mi amiga, y la fundadora y directora ejecutiva de Del Valle Innovaciones, la dueña de este yate, El Silencio. Leo se giró e hizo un gesto hacia la gran escalera que conducía desde la cubierta superior. Un silencio profundo cayó sobre los invitados reunidos. El corazón de Ricardo martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Siguió la mirada de todos, y entonces ella apareció. Descendió la escalera, no como la mujer que arreglaba flores en su cocina, sino como una reina que desciende a su corte. La transformación fue tan absoluta, tan asombrosa, que por un momento la mente de Ricardo se negó a procesarla. Esta no era la Catalina que él conocía, la mujer tranquila, casi sencilla, que prefería cardigans simples y zapatos sensatos, se había ido. En su lugar había una figura de poder y elegancia impresionantes. Llevaba un vestido de seda azul medianoche que brillaba bajo las luces del yate, cortado en un estilo austero y minimalista
que era más imponente que cualquier volante o lentejuela. Su cabello, generalmente recogido en un simple moño, estaba peinado en un chiñón sofisticado y elegante que exponía la línea grácil de su cuello. Un único y magnífico collar de diamantes descansaba contra su clavícula, no una baratija llamativa, sino una obra de arte que hablaba de una fortuna tan vasta que no tenía necesidad de alardear. Pero no fue el vestido o los diamantes lo que dejó mudo a Ricardo. Fue su rostro. Los rasgos suaves y discretos eran los mismos, pero estaban animados por una confianza y una inteligencia que él nunca había visto antes. Sus ojos grises, que él siempre había considerado plácidos, ahora contenían un fuego agudo y analítico. Había una pequeña sonrisa cómplice en sus labios, una sonrisa que no era cálida ni acogedora, sino fríamente triunfante. Esta no era su esposa. Esta era una extraña, una titán, una fuerza de la naturaleza. La multitud estalló en aplausos, una ola de respeto y admiración genuinos. Ricardo se quedó congelado. La copa de champán se deslizó de sus dedos sin fuerza y se hizo añicos en la cubierta de teca. Estefanía dejó escapar un pequeño jadeo ahogado a su lado, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Catalina llegó al final de las escaleras, donde Leo Guzmán la saludó con un cálido y deferente beso en la mejilla. Luego se acercó al micrófono, sus movimientos fluidos y seguros. Los aplausos se apagaron lentamente mientras se preparaba para hablar. Sus ojos recorrieron a los invitados reunidos, los poderosos y los influyentes, todos ellos mirándola. Luego su mirada encontró a Ricardo. Lo miró directamente, su expresión inmutable, sus ojos sosteniendo los suyos por un momento largo y silencioso a través de la concurrida cubierta. En esa única mirada, él vio todo, los años de su condescendencia, su desprecio, su crueldad casual, todo visto, anotado y archivado. Vio la paciencia tranquila de una mujer jugando un juego tan largo y tan complejo que él ni siquiera supo que era una pieza en el tablero. «Gracias, Leo», comenzó, su voz tranquila y clara, amplificada para que todos la escucharan. Era la misma voz que le preguntaba si quería café por la mañana, pero ahora contenía una autoridad que ordenaba la atención de multimillonarios y senadores. Y gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar este hito con Del Valle Innovaciones. Del Valle Innovaciones, su apellido de soltera, el nombre de la pequeña e insignificante organización benéfica que dirigía. Había sido una fachada, todo, las tediosas reuniones de la Junta, las colectas de libros, las tranquilas tardes pasadas en su oficina en casa. Ella no había estado organizando ventas de pasteles, había estado construyendo un imperio tecnológico global. Durante mucho tiempo, continuó, su mirada finalmente dejando a Ricardo para dirigirse a la multitud. Creí que la mejor manera de hacer un buen trabajo era hacerlo en silencio. Quería que mis creaciones, no mi nombre, fueran conocidas. Quería construir una empresa basada en el mérito, no en la personalidad. Pero me he dado cuenta de que en el mundo en el que vivimos, el silencio a veces puede confundirse con la ausencia. Y la ausencia. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Ricardo de nuevo, un destello de algo frío y afilado en sus profundidades. Puede confundirse con debilidad. Un murmullo recorrió la multitud. Todos entendieron el subtexto. Todos miraron desde la poderosa mujer en el podio hasta el hombre pálido y destrozado de pie junto a su amante, vestida de forma chillona.
El drama se estaba desarrollando exactamente como ella lo había planeado. Esto no era solo el lanzamiento de un producto, era una ejecución pública. Así que esta noche salimos a la luz, declaró Catalina, una nueva fuerza en su voz. Del Valle Innovaciones ya no es un socio silencioso en el progreso. Somos una fuerza líder. La Red Aura es solo el comienzo. Ella continuó hablando sobre tecnología, sobre el futuro, sobre la innovación ética. Su discurso fue brillante, perspicaz y visionario. Ricardo no escuchó nada de eso. Las palabras eran solo ruido, el zumbido de moscas en una tumba. Su tumba. Miró a Estefanía. Su rostro estaba lívido. La adoración en sus ojos había sido reemplazada por una comprensión incipiente y repugnante. Ella no era la invitada de un ejecutivo prometedor. Ella era la cómplice involuntaria en la humillación pública de un tonto que había traicionado a una de las mujeres más poderosas del mundo. Sus sueños de casarse con riqueza y poder se disolvieron en una pesadilla. Estaba en el lado equivocado de la historia, una nota a pie de página en una historia de épica retribución kármica. Cuando Catalina terminó su discurso, el aplauso fue atronador. Ella sonrió, una sonrisa genuina y radiante esta vez, mientras era rodeada por una multitud de personas que la felicitaban, un círculo de poder que Ricardo nunca podría esperar penetrar. Harrison Blackwood fue uno de los primeros en felicitarla. Su rostro, una imagen de respeto adulador. La fiesta continuó, pero la energía había cambiado. El espectáculo central había terminado. Ricardo ya no era un invitado. Era un fantasma, una vergüenza que la gente ignoraba cortésmente. Él y Estefanía se quedaron solos en una burbuja de humillación silenciosa. El cristal roto a sus pies, una metáfora perfecta de su vida. La ilusión de su control, su éxito, su propia identidad. Se había roto irrevocablemente, y la mujer que sostenía el martillo era su esposa. El mundo se había reducido al espacio entre Ricardo y Catalina, la charla de la fiesta, la música, el tintineo de copas. Todo se desvaneció en un rugido sordo y distante. Ella había terminado de recibir sus elogios y ahora caminaba hacia él. Su camino estaba despejado. La gente se separó ante ella como por una fuerza invisible. Leo Guzmán estaba a un paso detrás de ella, su expresión sombría y protectora. La mente de Ricardo era una vorágine de negación e ira. Esto era un truco, una mentira, una broma grotesca y elaborada. Pero la fría certeza en los ojos de Catalina le dijo que todo era real. Ella se detuvo a pocos metros de él. No miró a Estefanía, descartándola tan completamente que fue más insultante que cualquier mirada venenosa. Todo su enfoque estaba en Ricardo. «Hola, Ricardo», dijo, su voz tranquila, pero llevando el inmenso peso de su historia compartida y su profunda traición. «¿Sorprendido de verme? Pensé que estabas en Monterrey». Solo pudo mirar fijamente, su boca abriéndose y cerrándose en silencio como un pez jadeando por aire. Las palabras le fallaron. ¿Qué podía decir? Cada mentira, cada comentario condescendiente, cada momento en que la había subestimado, se reproducía en su mente en un montaje humillante a alta velocidad. «Tú, esto es», tartamudeó finalmente. «¿Cómo?» Una leve sonrisa de lástima tocó sus labios. «¿Cómo?» «Mientras practicabas tu swing de golf, yo practicaba código. Mientras estabas en tus largos almuerzos, yo estaba en negociaciones con capitalistas de riesgo. Mientras te quejabas de mi trabajo de caridad, esa caridad, del Valle Innovaciones,
Estaba adquiriendo patentes y asegurando contratos gubernamentales. Yo construí esto, Ricardo, todo, y lo hice siendo consistentemente, completamente subestimada, especialmente por ti. Cada palabra era un bisturí colocado con precisión, diseccionando su ego, exponiendo al hombre patético debajo del traje caro. La casa, susurró, dándose cuenta. Los coches, mis bonificaciones. La casa fue comprada por mi empresa como residencia ejecutiva. Vives allí a mi discreción, afirmó ella, su voz desprovista de emoción. Era una simple declaración de hechos. El Mercedes del que estás tan orgulloso fue una bonificación por la firma de un acuerdo que cerré con una firma de tecnología alemana. Tus bonificaciones de la compañía de Harrison a menudo fueron facilitadas por mis inversiones silenciosas en su firma, un gesto de buena voluntad que ahora lamento profundamente. Quería que mi esposo se sintiera exitoso. Te sostuve, Ricardo. Construí un pedestal para ti, esperando que eventualmente crecieras lo suficiente como para merecerlo. En cambio, solo usaste la altura extra para mirarme por encima del hombro. Estefanía comenzó a sollozar en voz baja, un sonido desesperado y con hipo. Yo no sabía, gimió, mirando a Catalina. Juro que no tenía ni idea. Catalina finalmente dirigió su mirada a Estefanía, y la frialdad en sus ojos era glacial. Sabías que era un hombre casado. Eso es todo lo que necesitabas saber. Tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con las consecuencias, al igual que él. Se volvió hacia Ricardo. Creo que tus cosas ya se están empacando. Serán entregadas a la dirección de tus padres en Veracruz mañana. Las cerraduras han sido cambiadas. Las cuentas conjuntas han sido congeladas. O más bien, la cuenta de subsidio que te financié ha sido cerrada. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana por la mañana con respecto a los procedimientos de divorcio. El acuerdo prenupcial, que estabas tan ansioso de que firmara, es bastante claro. Te vas con lo que trajiste a este matrimonio, que, si mal no recuerdo, era un sedán usado y una deuda de préstamos estudiantiles. El rostro de Ricardo, que había estado pálido por el shock, ahora se sonrojó con furia impotente. No puedes hacer esto. Soy tu esposo. No, dijo Catalina, su voz cayendo a un susurro, pero cortó el aire con escalofriante finalidad. Eras un pasivo que ya no podía permitirme. Te volviste arrogante y descuidado. Esta pequeña acrobacia de esta noche, trayéndola aquí, no fue solo una traición a nuestro matrimonio, Ricardo. Fue un riesgo comercial. Arriesgaste a avergonzarme frente a mis socios e inversores. Sus ojos se dirigieron hacia Harrison Blackwood, que observaba desde una distancia segura. Hablando de eso, señor Blackwood, Harrison se acercó, su rostro una mezcla de miedo y contrición. Catalina, mis más sinceras disculpas por esta situación. Es señorita del Valle, lo corrigió fríamente. Y mi disculpa no es lo que debería preocuparte. La fusión que propusiste entre tu empresa y la mía está, por supuesto, fuera de la mesa, permanentemente. No puedo, en buena conciencia, hacer negocios con un hombre que emplea a personas con una asombrosa falta de juicio y carácter. Te sugiero que limpies tu casa, Harrison, comenzando inmediatamente. El rostro de Blackwood se puso blanco. Entendió la orden perfectamente. Miró a Ricardo con puro odio. Vargas, estás despedido. Seguridad te escoltará fuera del edificio el lunes por la mañana. Fue el golpe final. En el espacio de 10 minutos, Ricardo había perdido a su esposa, su casa, su fortuna, su carrera y su reputación. No era nada, menos que nada. Era un cuento con moraleja, un hazme reír. Es hora de que te vayas de mi fiesta, dijo Catalina, su voz volviendo a su tono tranquilo
e imparcial. Hizo un ligero asentimiento a su izquierda. Dos hombres grandes con discretos trajes oscuros, parte del equipo de seguridad del yate, se materializaron al lado de Ricardo. «Señorita del Valle», dijo uno de ellos, «por favor, escolten al señor Vargas y a su invitada fuera de mi yate», instruyó ella. «Asegúrense de que tomen un taxi. Creo que el coche del señor Vargas ya no es suyo para conducir». El cuerpo de Ricardo se puso rígido. La humillación lo inundó en una ola repugnante. Miró a su alrededor a los rostros de los invitados, que ahora miraban abiertamente, sus expresiones que iban desde la lástima hasta el schadenfreude. Esto era una crucifixión pública, y él era el evento principal. Uno de los hombres de seguridad tomó su brazo suave pero firmemente. El toque fue la indignidad final. Estaba siendo removido físicamente, expulsado del mundo al que había luchado tan desesperadamente por unirse. Se permitió ser conducido, una Estefanía llorosa tropezando detrás de él, mientras lo marchaban por la pasarela, de regreso al mundo de los hombres comunes. Miró hacia atrás por última vez. Catalina estaba de pie en la cubierta, con una copa de champán en la mano, las luces de su magnífico yate enmarcándola como un halo. Estaba hablando con Leo, una pequeña sonrisa genuina en su rostro. No lo vio irse. Ella ya lo había olvidado. Él era un problema que había sido resuelto, un cabo suelto que había sido atado. Su imperio estaba seguro, su futuro era brillante, y él ya no era parte de él. Si fueras Catalina, ¿habrías optado por la venganza pública o por un divorcio silencioso? Comenta abajo y dinos por qué. Los meses que siguieron fueron un estudio de descenso para Ricardo Vargas. El nombre que una vez abrió puertas, ahora las cerraba firmemente en su cara. La historia de la espectacular revelación de Catalina del Valle y su propia defenestración pública se convirtió en una leyenda en los círculos de negocios, una obra maestra brutal y brillante de venganza y poder. Nadie quería contratar al hombre que había sido superado tan completamente, el tonto que dormía junto a una emperatriz y pensaba que era una sirvienta. Se vio obligado a retirarse a la casa de sus padres en Veracruz, un hombre encogido y amargado que vivía en su habitación de la infancia. Los trajes a medida fueron reemplazados por pantalones de mezclilla desgastados, el Mercedes por la camioneta pick-up de 10 años de su padre. Las llamadas de Estefanía se detuvieron después de una semana. Ella tenía sus propios incendios sociales que apagar, su propia reputación que salvar. Había apostado por un caballo que no solo perdió la carrera, sino que se desplomó muerto en la puerta de salida. Vio a Catalina, por supuesto. Era imposible no hacerlo. Su rostro estaba en la portada de Forbes, de Wired, de la revista Time. La mujer que construyó el mañana, decía un titular. La titán tranquila de la tecnología, decía otro. Él veía sus entrevistas, su estómago revuelto con un cóctel tóxico de envidia, odio y un extraño y agonizante destello de lo que podría haber sido orgullo. La vio hablar en foros económicos globales, asesorar a presidentes y lanzar iniciativas filantrópicas que empequeñecían su antiguo y fabricado trabajo de caridad. Ella ya estaba cambiando el mundo, tal como había dicho que haría. El divorcio fue rápido y clínico. Los abogados de Catalina fueron despiadadamente eficientes. El acuerdo prenupcial se mantuvo firme. Una trampa de acero en la que se había metido tontamente, cegado por su propia arrogancia en ese momento, pensando que era él quien tenía los futuros activos que proteger. Se quedó sin nada más que el peso aplastante de su propia estupidez monumental. Mientras tanto, al otro lado del mundo,
Catalina del Valle estaba de pie en la cubierta del silencio mientras cortaba las aguas turquesas del mar Egeo. El sol era cálido en su rostro, y el viento azotaba mechones de cabello suelto de su elegante cola de caballo. Llevaba pantalones de lino blanco simples y un suéter de cachemira azul, una imagen de poder relajado y sin cargas. Leo Guzmán se acercó para pararse a su lado, entregándole una taza de té. «Los documentos finales llegaron esta mañana», dijo en voz baja. «Está oficialmente terminado». Catalina asintió, tomando un sorbo. Miró el horizonte infinito donde el mar se encontraba con el cielo. «Bien, ¿cómo te sientes?», preguntó Leo, su voz suave. Era una de las pocas personas que conocía toda la historia, que había estado con ella desde los primeros días en el garaje, codificando hasta que sus dedos estaban entumecidos. Había visto el dolor silencioso que había escondido durante años detrás de una sonrisa plácida. Ella se quedó en silencio por un largo momento, considerando la pregunta. No sintió la alegría triunfante o la ira ardiente que una persona menor podría haber sentido. Ya no sentía odio por Ricardo. Lo que sentía era una profunda sensación de liberación. «Siento que he estado usando un abrigo que era 2 tallas demasiado pequeño durante una década», dijo finalmente. «Seguí tratando de encogerme para caber en él, diciéndome que era un abrigo sensato y práctico. Pero me estaba asfixiando. Ahora, finalmente me lo he quitado. Y puedo respirar». Pensó en Ricardo, no en el hombre roto en el que se había convertido, sino en el joven encantador y ambicioso del que se había enamorado por primera vez. Había querido, tan desesperadamente, que él fuera su socio, su igual. Había ocultado su trabajo, su intelecto, su riqueza, porque temía que lo emasculara. Quería que la amara a ella, a Catalina, no a la directora ejecutiva de Del Valle Innovaciones. Pero en su esfuerzo por proteger su ego, le había permitido construir una jaula para ambos. La suya era una jaula de arrogancia e ilusión. La de ella era una jaula de secretos y autodisminución. La fiesta no había sido un acto de venganza. En realidad, no. Había sido una declaración de independencia. Era la única manera de romper ambas jaulas a la vez, de una manera tan espectacular y final que no podía haber vuelta atrás. La compañía de Blackwood se acogió al capítulo 11 la semana pasada, mencionó Leo. Sin tu fusión, estaban vacíos. Catalina asintió de nuevo, un destello de arrepentimiento en sus ojos. Una pena. Había gente buena allí. Pero el liderazgo comienza en la cima. Él tomó la decisión de permitir el comportamiento de Ricardo. Se giró hacia Leo, una sonrisa real adornando sus labios, una que llegaba a sus ojos grises y claros. Suficiente sobre el pasado. Hablemos del futuro. Muéstrame los últimos esquemas para el proyecto Marte. Leo sonrió. Pensé que nunca preguntarías. Abrió una tableta y juntos miraron planos para un nuevo mundo. Sus cabezas juntas. Socios en todos los sentidos de la palabra. El yate, una vez un escenario para un drama doméstico, era ahora lo que siempre estuvo destinado a ser. Una base de operaciones, un grupo de expertos flotante, un barco que llevaba a su capitana, no lejos de un pasado fallido, sino hacia un futuro ilimitado. Catalina del Valle miró el horizonte, ya no solo una esposa, ya no un secreto. Ella era la capitana de su barco, la dueña de su destino, navegando hacia un amanecer de su propia creación. Han pasado 2 años. Para Catalina del Valle, fueron años de crecimiento exponencial y propósito profundo. Para Ricardo Vargas,
fueron una erosión lenta y agotadora del yo. La furia se había enfriado hace mucho tiempo, dejando atrás el sedimento frío y pesado del resentimiento. Estaba de vuelta en Veracruz, un fantasma que rondaba las calles familiares de su juventud. Su caída en desgracia, un cuento con moraleja susurrado en el club de campo local que ya no podía pagar. Ahora trabajaba, no en una reluciente torre corporativa, sino detrás del volante de una furgoneta refrigerada para una empresa de catering de lujo. Era una existencia humillante y anónima. Entregaba delicados canapés y cajas de champán a las mismas fiestas a las que una vez asistió. Su presencia ahora relegada a la entrada de servicio. Se decía a sí mismo que era temporal, un lapso, pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en la cruda realidad de su nueva vida. Una noche fresca de otoño, fue asignado a una gala importante en el Museo de Ciencias recién construido de la ciudad. Era un evento de alto perfil. El cliente había reservado su paquete más exclusivo. Mientras Ricardo llevaba carritos de comida artísticamente dispuesta al cavernoso atrio iluminado por las estrellas, vio las pancartas. Estaban adornadas con un logotipo elegante y familiar. Una vez estilizada. Era la gala anual de recaudación de fondos para la Fundación del Valle para Mujeres en STEM. Se le heló la sangre. Por un momento, consideró irse, fingir una enfermedad, conducir la furgoneta a una zanja, cualquier cosa para escapar. Pero estaba atrapado. Necesitaba el dinero. Tragando el sabor amargo de la ironía, se puso su chaqueta de uniforme negro y se fundió en el fondo. Solo otra cara en el ejército de servicio. Desde las sombras de los pasillos de servicio, observó el mundo que una vez había sido suyo. Vio rostros que reconoció, políticos locales, líderes empresariales, el tipo de personas que una vez le habrían dado la mano y buscado su opinión. Ninguno de ellos le dio una segunda mirada. En su uniforme genérico, era invisible, una parte funcional del paisaje. Entonces la vio. Catalina no era una asistente. Ella era el centro gravitatorio del evento. Se movía por la sala con una gracia sin esfuerzo. No el aplomo manufacturado que él había cultivado, sino una confianza profunda e inquebrantable que provenía de saber exactamente quién era. Se reía con un grupo de mujeres jóvenes, sus rostros brillantes de asombro. Eran la clase inaugural de becarias del Valle, las mentes brillantes que ella estaba financiando personalmente. Más tarde, subió al escenario. La sala se quedó en silencio. Ricardo se quedó congelado junto a un pilar, su bandeja de copas de vino vacías olvidada en su mano. Ella habló del futuro, de romper barreras, de la responsabilidad que conllevaba el poder. No había amargura en su voz, ni rastro de la guerra personal que había ganado. Ella lo había trascendido. Su batalla ya no era con un solo hombre infiel, era por el futuro de toda una generación de mujeres. Después de su discurso, mientras los aplausos inundaban la sala, se abrió paso entre la multitud. Su camino la llevó directamente hacia la estación de Ricardo. Su corazón comenzó a martillear contra sus costillas, un pájaro frenético y atrapado. Se le secó la garganta. Estaba a 3 metros, a 1,5 metros. Podía oler el aroma débil y limpio de su perfume. Este era el momento de la confrontación, del reconocimiento. Se preparó para el destello de shock, el flash de desprecio, el despido helado. Contuvo la respiración. Los ojos de Catalina, claros y enfocados, pasaron por él.
Su mirada se detuvo por una fracción de segundo en el pilar junto al que estaba antes de seguir adelante, escaneando a la multitud en busca de la siguiente persona que necesitaba saludar. Ella miró a través de él, no con malicia, no con intención, sino con la simple y devastadora realidad de su propia insignificancia. Era un camarero, un pilar, una parte de la arquitectura de la sala. No se registró. No existió. Ella se dio la vuelta, sonriendo cálidamente a una joven becaria que se le había acercado. El momento había terminado. Ricardo se quedó perfectamente quieto, el peso de la bandeja en su mano, de repente insoportable. No fue la humillación pública en el yate lo que había sido su verdadero castigo. Fue esto, esta absoluta anulación. Su venganza no fue un solo acto de fuego, sino una extinción lenta y silenciosa. Su mundo se había vuelto tan vasto, tan brillante, tan lleno de consecuencias, mientras que el suyo se había reducido al tamaño de este pasillo de servicio. Él era un fantasma en el festín de la vida que había tirado por la borda, y la única persona a la que perseguía ya ni siquiera podía verlo. Recogió otra copa vacía, sus movimientos mecánicos, su espíritu finalmente, irrevocablemente, roto. Conclusión. Significativa. La historia de Ricardo y Catalina es una poderosa fábula moderna sobre la percepción versus la realidad. Es un escalofriante recordatorio de que las personas que creemos conocer mejor son a menudo las que guardan los secretos más profundos, y que subestimar a alguien basándose en el papel tranquilo que desempeña en tu vida puede llevar a tu propia y espectacular caída. El verdadero poder no es ruidoso, no necesita validación constante. Trabaja en silencio, con paciencia, construyendo un imperio mientras otros están ocupados construyendo un ego. Ricardo vio a una simple esposa. El mundo estaba a punto de ver a una reina. CTAs y participación. Si esta historia de justicia kármica y autorrealización triunfante resonó contigo, déjanos un comentario. ¿Cuál fue el momento exacto en que supiste que el mundo de Ricardo iba a terminar? No olvides darle a me gusta si disfrutaste del viaje y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias de intriga, traición y triunfo definitivo en camino. Y no querrás perderte ni una sola. Gracias por escuchar.